al comercio y a la distribución de la semilla en Argentina. Hay una ley en Argentina, ya muy viejita, de 1973. ¿M? Esa ley, digamos, está vigente todavía porque hace ya más de 10 años que se la viene tratando de modificar. ¿M? Está, digamos, ya está tiene proyecto favorable, digamos, tiene consenso, pero no tiene, no se ponen de acuerdo, digamos, más que nada en una decisión política. ¿M? Hay un punto, digamos, muy discutido, digamos, dentro de la ley, que, que fue, digamos, el motivo, digamos, de esa reforma, que es el uso propio de la semilla. ¿M? Más que nada es un punto que es muy cuestionado por las multinacionales. Pero hay un tema que, digamos, es para discutir, digamos, un largo rato, digamos, así que más que nada, digamos, le voy a dar los puntos importantes de la ley, que está vigente todavía, y vamos a pasar, digamos, a la parte, digamos, de producción de la semilla, más que nada. Como les decía, voy a remarcar más que nada, digamos, los puntos importantes de esta ley. Está en internet la ley si la quieren, si la desean bajar y tenerla. Es la ley número 20.247, ¿m? Ley de semillas y creaciones fitogenéticas. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esta ley? Es promover la producción y comercialización de semillas en el ámbito nacional, asegurar la identidad y calidad de semilla que se adquiere, proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas. También dice que no se lesiona el derecho de propiedad quien reserve y siembre para uso propio o usa o vende como materia prima y alimento el producto obtenido del cultivo. Tampoco no se consideran invenciones los efectos de la ley de patente, los descubrimientos y toda clase de materia viva preexistente en la naturaleza. Profe, ¿Sí? ¿está pasando las diapositivas? Sí, ¿no pasa? No, quedó en la primera. Ah, bueno, eso tengo el mismo problema. Bueno, vamos a volver al como era antes nomás. Bueno, como les decía, esta ley tiene tres objetivos fundamentales: promover la producción y comercialización de semillas, asegurar la identidad y calidad de la semilla que se adquiere y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas. También, como les decía, no se lesiona el derecho de propiedad quien reserve y siempre para uso propio o usa y vende como materia prima. No se considera invención los efectos de la ley de patentes, los descubrimientos y toda clase de materia viva preexistente en la naturaleza. Las plantas y los animales no son susceptibles de patentamiento, tampoco esencialmente biológicos. Acá la ley hace una diferencia a los cuanto a los descubrimientos, ya sea por métodos convencionales, o sea, por ejemplo, un obtentor, digamos, desarrolla una variedad por métodos convencionales, la ley le otorga, digamos, un título de propiedad, ¿sí? No así, digamos, a los eventos o procedimientos, como dice acá. Eso está protegido por medio de la ley de patentes. ¿M? Es como descubrimiento. O sea, eso también es otro de los puntos que se discuten para la reforma de esta ley. ¿M? Este, También se dice que no se requerirá la autorización del obtentor de una variedad cuando un agricultor reserve y use para simiente en su explotación. También cualquier, digamos, investigador puede usar, digamos, una variedad que ya ha sido este, descubierta o encripta para investigación. ¿M? O sea, cualquiera puede usar, digamos, una variedad. Eso también, digamos, es otro punto, digamos, que quieren cambiar de la ley. ¿M? Más que nada, digamos, son intereses, digamos, de empresas multinacionales.
También esta ley creó 3 registros nacionales. El Registro Nacional de Comercio y la Fiscalización de Semillas. En este registro, digamos, se tiene que inscribir toda persona física o jurídica que se dedique a la producción, a la exportación, a la importación, al análisis de semillas, o a la fiscalización. También está el Registro Nacional de Cultivares. En este registro se tienen que inscribir todas las variedades ya sean importadas, exportadas, importadas, las que se producen acá en Argentina, para su comercialización, ¿sí? Acá también están inscritos, se inscriben las variedades producidas, digamos, por un fitomejorador. Primero, antes de comercializar de una variedad, lo que tiene que hacer un obtentor es registrarlo primero en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares. O sea, uno puede registrar en el Registro Nacional de Cultivares, eso no le da derecho, digamos, de propiedad de la variedad. Si uno desarrolla una variedad, eso no le da, no se le otorga a ningún título de propiedad. O sea, lo primero y lo correcto que hay que hacer es registrarla primero en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares. Una vez registrado ahí, se registra en el Registro Nacional de Cultivares y recién se puede, digamos, comercializar, ¿sí? Porque si no, uno si la empieza a difundir sin antes haberla registrado, digamos, tiene riesgo, digamos, que se le pueden, robar, digamos, esa invención, y no puede, después, digamos, a tener problemas. A nivel mundial, ¿qué puedo decir? Digamos, el comercio de la semilla es muy amplio, y como decía, digamos, un catedrático, digamos, de la facultad de la UBA de Buenos Aires, un genetista, dice: el que controla, digamos, el que controla la genética y la producción de semillas, determina, digamos, qué es lo que se va a comer, digamos, y qué es lo que va a producir un país. Y tiene mucha razón, porque, digamos, el manejo, digamos, de la semilla o de la genética de un país, digamos, es lo que determina, digamos, cuáles son las políticas, digamos, de producción de ese país. Ya está pasando en Argentina con el tema de las variedades. Las multinacionales están pujando por ese monopolio. Hay empresas, digamos, que por ejemplo, en Chaco, antes había hace 10 años atrás, 20 años atrás, se cultivaban 20 variedades de algodón. 20 variedades de algodón. Hoy en día existen una o dos variedades. Una o dos variedades. ¿Por qué? Porque esas mismas empresas han desplazado esas variedades. Porque han introducido variedades con algún evento y obligan al productor a usar esas variedades. Lo mismo pasa con soja, con maíz, digamos. Salen con variedades nuevas y desplazan a muchas variedades. Y ese es el monopolio. Si bien, digamos, la tecnología, digamos, que viene incorporada a esas variedades, no incrementan, digamos, o sea, no dan, digamos, no son, digamos, de rendimiento, porque los mejoramientos que tienen muchas de las variedades ayudan, digamos, al manejo del cultivo, no así tanto al rendimiento. Hay muchas variedades que son convencionales y tienen alto rendimiento.
Y como le decía, a nivel mundial, la Argentina está adherida, digamos, a este convenio. En el año 1978 Argentina se adhirió, digamos, a esta organización que es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. ¿Mm? Todo el Mercosur también está adherido a esto. Es importante esto porque, obviamente, si uno está trabajando en Argentina y desarrolla algún material importante, digamos, tiene que tener esa seguridad, digamos, si va a países limítrofes, digamos, que no se le plagien, digamos, sus invenciones. Como le decía, para el año 2005 Monsanto había adquirido 27 empresas semilleras en el mundo. Bayer había adquirido 21. Dow a 12 empresas. DuPont a 51. Y Syngenta a 20 empresas. De este modo se asegura unir a la semilla con el paquete tecnológico. Ustedes saben que Monsanto era una empresa de agroquímicos. Como todas, digamos. DuPont, todas producen agroquímicos. Está también la empresa la Chemchina, que digamos que ha adquirido, digamos, a Syngenta, y también ha adquirido acá en Tucumán había hasta Nidera. Esto ya pasó a ser, digamos, de los chinos. Pues para que ustedes vean que el mercado, estas empresas en todo el mundo concentran el 60% de la venta de semillas y el 70% de los agroquímicos. O sea que estas empresas te dicen qué vas a sembrar, qué productos vas a usar, todo. Como le decía, la semilla y su genética condicionan el cómo se produce y qué alimentos se generan. El catedrático se llama Gustavo Krauff, creo que se pronuncia así. Bueno, ese era un poco. También esta ley hace una diferenciación, digamos, de las clases de semillas. En su artículo número 10 dice que establece las siguientes clases de semillas. Identificada es aquella que cumple con los requisitos del artículo 9. ¿Qué dice el artículo 9 de la ley? Dice que toda semilla tiene que estar bien identificada en un rótulo que diga el poder germinativo, año de cosecha, nombre de la semilla, si es una semilla común o nominada, y otra serie de, digamos, de requisitos, digamos, son un montón de requisitos. Si cumple todos esos requisitos, se dice que es una semilla identificada. También encontramos la semilla fiscalizada, es aquella que además de cumplir los requisitos exigidos para la simiente identificada y demostrado un buen comportamiento en el ensayo, aprobado oficialmente, está sometida a control durante la etapa de su ciclo de producción. Acá encontramos semillas, distintas categorías. La original, básico, fundación, y certificada en distintos grados. Que la semilla genética, acá no, Profesor, ¿sí? ¿todas estas leyes de semillas y demás es solamente para granos o también, por ejemplo, para papa? No, eso, la ley de semilla involucra a todas las especies, a todas las especies, todas las especies Bien, vegetales. bien, gracias. Este, Acá, si bien la ley no habla de la semilla genética, más que nada habla ya, digamos, de la semilla básica y de la certificada. Generalmente la semilla genética es la semilla, el resultado de los trabajos de investigación, es la primera semilla la que desarrolla el genetista o el mejorador. Ustedes cuando se acuerdan cuando en un proceso de mejoramiento llegaban al final, al obtener una variedad, se obtiene un núcleo de semilla muy poquita. O sea,
a esa semilla, digamos, ese núcleo de semilla, que generalmente la maneja el mejorador, se llama semilla genética, porque es muy poquita la semilla y, y, y generalmente está a cuidado en poder del breeder, del mejorador. ¿Por qué? Porque es el único que conoce y cuáles son para mantenerla, digamos, su pureza genética, sus cualidades, y ir incrementándola para después, digamos, poder venderla, esa semilla, digamos, a empresas. Generalmente, digamos, el obtentor de la semilla, una vez que llega a su finalizar, digamos, el ciclo, digamos, una vez que la llega a inscribir, digamos, en el Registro Nacional de Propiedades de los Cultivares, él ya está en posición, digamos, de vender su semilla. Puede venderla o dejarla, se vende, digamos, se hace una, se le pagan regalías, digamos, él vende, digamos, la semilla, más regalías, digamos, por la invención. Realmente se le paga un tercio, digamos, de las ventas. Un tercio por las ventas, digamos, de semilla. Después tenemos la semilla básica. La semilla básica es la semilla como le decía, del núcleo original. Hay que aumentar esa semilla. Una vez que empezamos a aumentar, llegamos a la semilla básica. La semilla básica ya es un poco más de semilla, es un volumen mucho mayor, donde tiene un proceso de multiplicación de varios años hasta llegar, digamos, a una base de semilla para hacer el salto a la producción de semilla certificada. Semilla básica tiene muchos cuidados, más que nada, digamos, sigue todavía en tutela del mejorador, como le decía, porque él es el que va, digamos, separando, digamos, las especies que son las plantas que pueden aparecer, digamos, fuera de tipo dentro del campo, y él es la persona que conoce, digamos, a esa planta. En otras palabras, digamos, es como un hijo, la semilla es como un hijo, entonces, y es mejor que el creador, ¿no? O sea, de esa variedad. Acá dice también que, bueno, como las plantas típicas, eso ya lo veo más adelante. Y por último, está la semilla certificada, que es la última etapa en el proceso de multiplicación, que realmente se produce a partir de la semilla básica, como le decía, y debe sembrarse en parcelas aisladas. ¿Por qué se siembran en parcelas aisladas? Porque ustedes saben que esta semilla ya va a manos del productor. Una vez que se hace la semilla certificada, es la que se vende. Por ejemplo, en maíz, la semilla debe, si hay especies, plantas o lotes, mejor dicho, que tienen una contaminación, no hay que dejar pasar más del 5%. O sea, si hay más de un 5% o más de plantas atípicas, digamos, realmente los lotes se dan de baja, ¿no? Porque está muy contaminado. Bueno, otra etapa, digamos, la producción. Acá ya entramos, digamos, en la parte de producción de semilla. Un campo. Bueno, yo quería que pase, digamos, parte por parte, pero bueno. ¿Qué es lo que necesitamos saber en un campo nosotros? Cuando tenemos que hacer semilla. Sobre todo hacemos semilla, cuando hacemos semilla básica. Básica o certificada, digamos, en la producción de semilla básica, digamos, los cuidados son más estrictos.
que en la certificada. ¿Por qué, digamos, en la producción de semilla básica tiene que ser más estricto, digamos, esos cuidados? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, si estamos hablando en la producción de semilla de maíz, por ejemplo. Para que no haya contaminación con otra semilla. Exacto. Más que nada que no haya contaminación con otro lote cercano, ¿sí? Ustedes saben que hacer una especie alógama, la polinización es por el viento, o sea, si hay un lote cercano, a menos ¿de qué distancia? 300 metros. Sí, 300 metros, se puede contaminar ese lote. ¿Mm? Esas cosas hay que tener en cuidado, sobre todo si hacemos maíz o cualquier otra especie que, que tenga una polinización cruzada. El campo también, si hacemos, como le decía, semilla básica sobre todo, tiene que estar un campo que no tenga un antecesor en común. O sea, si hacemos maíz, no vamos a sembrar maíz de vuelta. Malezas, como le decía, la aislación, que sea un campo que esté bien delimitado, que no entren animales, esas cosas. Hay que tener en cuenta también en la siembra, la sembradora. ¿Por qué también? ¿Cuáles son los otros motivos de contaminación? No tan solo, digamos, por cruzamiento, sino por mezclas. ¿Y dónde se da la mayor contaminación? Sobre todo en especies autógamas, cuando hacemos la siembra. A veces, cuando hacemos los lotes de semilla, a veces no es que a veces cuando las empresas cuando hacen semilla no hacen una semilla de una sola variedad. Generalmente hacen lotes de distintas variedades y en la sembradora usan la misma sembradora. ¿No? Y hay que tener mucho cuidado, digamos, cuando hacen el cambio de semilla. Que no quede semillas, digamos, Sí, Ahí, bueno, para aportar, yo en donde trabajo hacemos multiplicación de soja de BAF ujú, y en el campo, antes de cambiar, digamos, de una variedad a otra, se lo pasaba con una especie de aspiradora a los nada, tachos de sembradora, sí, para que no quede no quede la absolutamente semilla. ninguna semilla de la anterior, digamos. Exacto, sí, sí, así es, se usa una aspiradora para limpiar bien, que no quede nada, exacto, así es. Ese cuidado hay que tener, por ejemplo, porque una vez que si va alguna semillita, digamos, ahí, en esa sembradora, Contamina. se contamina y si nosotros no la podemos identificar antes en el campo, se cosecha y va mezclada. Y si es una semilla básica, como les decía, que es para incrementar esa tasa, digamos, de contaminación, a medida que nosotros vayamos multiplicando, se va a ir incrementando la tasa. Así que llega un momento que esa variedad original va a quedar muy contaminada con alto porcentaje, digamos, de plantas fuera de tipo. Si nosotros la podemos identificar, esa planta, ya sea por algún carácter, digamos, distintivo, ya sea La flor. eh, flor, color de flor, pubescencia o altura de planta, se la elimina. ¿No? Antes de cosecha se elimina, en el caso de soja. Sí. Y en el maíz también. Eh, por ejemplo, acá, etapas, como le decía, la siembra, el cultivo, bueno, ya eliminamos las plantas fuera de tipo antes de floración, sobre todo, digamos, en el cultivo de maíz. Este, Toda la eliminación de plantas atípicas se hace antes de floración. ¿Mm? Antes de floración. Y también, si uno no ha podido eliminar, digamos,
antes de floración o el escapado, se hace después cuando se vaya a planta, digamos, de procesamiento, digamos, en las cintas transportadoras, digamos, se hace una selección por espiga. Puede ser que tenga algún rasgo distintivo la espiga, por ejemplo, color de grano, y se la va descartando también. También hay, si hacemos maíz, por ejemplo, hay una técnica, hay un trabajo que es muy importante, que es el despanojado. Generalmente maíz es manual, la mayoría es manual y mecánico. El mecánico no es 100% mecánico en sí, sino que el mecánico elimina, digamos, el 95% de las panojas y después se hace un repaso manual para eliminar las panojas que quedaron. Cosechadora y otros equipos, por ejemplo, las cosechadoras para las semillas, digamos, son modificadas, ¿no? Son cosechadoras convencionales, pero tienen alguna modificación. Por ejemplo, la cosechadora de espigas, digamos, al maíz se lo cosecha en espiga, por ejemplo. Y esas espigas van directamente a una planta de procesamiento donde se secan, se baja la humedad y recién se desgrana por medio de unas máquinas especiales que vienen con dedos de goma, digamos, para no dañar a los granos. Después pasa a una etapa de análisis de laboratorio, donde se ve la calidad de la semilla, la calidad física, calidad genética, calidad fisiológica. Si ya pasa toda esa etapa, pasa a la etapa de venta, la comercialización de la semilla. Obviamente eso pasa en etapa eso va, digamos, cuando una vez que se hace todo el proceso, eso va al acopio. No se vende inmediatamente, eso va a acopio para la venta del próximo año. Ahí en el caso del maíz no se clasifica, profe. Sí, se clasifica. Se clasifica, como le decía acá, en la planta de procesamiento, Está bien. el maíz o cualquier otra semilla. Por ejemplo, el maíz va en espiga. Como decía, va en espiga a las plantas. Se hace un proceso de secado. Una vez que está seca, pasa, digamos, por una cinta donde se hace una clasificación de las espigas, ya sea por tamaño, si tiene enfermedades, si están deformes o cualquier otra cosa. Pasa a una máquina desgranadora, desgrana, y después, digamos, esos granos también son clasificados por tamaño. Está bien. También hay etapas, hay que diferenciar que son criaderos de semilleros. Bueno, el criadero, digamos, antes había muchos criaderos, digamos, que eran independientes. O sea, un criadero podía ser cualquier persona. Yo podría tener un criadero. Yo, teniendo un lote en el campo, me dedico al desarrollo de alguna variedad y después la vendía. O sea, ya hacía variedades, podía crear líneas, híbridos. Y después, por medio de licencias, le entregaba a los semilleros para su multiplicación. Hoy en día, digamos, ya están fusionados, tanto el criadero como el semillero, realmente son una misma empresa, donde hacen el desarrollo y hacen la multiplicación de la semilla. Disculpe, ingeniero, Sí, ¿se podría patentar una semilla? patentar. Sí, Sí, digamos, que por medio de una especie nueva y la patentemos. la ley de patentes, sí. O sea, patentar, digamos, la legislación vigente. Vos podés patentar un procedimiento, o sea, un evento biotecnológico, ya sea, por ejemplo, un gen de resistencia, eso sí está cubierto por la ley de patentes. Eso ahí la ley lo dice como procedimiento. Pero si vos creas una variedad, sí, digamos, te dan un título de propiedad, por métodos convencionales.
O sea, a esa invención, digamos, algún evento tecnológico, vos lo patentás. Está cubierto por medio de la ley de patentes. No así, digamos, un desarrollo por medio de cruzamiento, o sea, de mejoramiento convencional. Eso es, por eso le decía, eso está, digamos, es el problema que tiene la ley actual. No contempla eso, digamos. Obviamente la ley es viejita y quedó atrasada en cuanto a la biotecnología. Gracias. Otra cosa que también hay que tener en cuenta, cuando se hace mejoramiento, es la caracterización de los cultivares. Dice desarrollo, evaluación y caracterización de cultivares. ¿Para qué nos sirve esto? Generalmente, digamos, según el objetivo para qué lo deseamos, digamos, a esas características. Si los objetivos son para hacer un análisis de evolución o un estudio genético donde necesitamos, digamos, más precisión o algo, una descripción más exhaustiva, digamos, de ese cultivar, realmente esos estudios los requieren, digamos, los bancos de germoplasma, donde ellos piden, digamos, que esté bien descripta esa variedad. No así tanto para el uso que le dan los fitomejoradores, porque los fitomejoradores, más que nada, digamos, ellos tratan de resaltar, digamos, características agronómicas que le interesan al productor agrícola, ¿no? O sea, ¿cuáles son las características que le importan, digamos, al productor agrícola? Rendimiento, resistencia a enfermedades, altura de planta, tamaño de espiga, ciclos ciclos, si son ciclos cortos, intermedio, largo, características, digamos, que se usan generalmente en el campo. Eso es lo que son, digamos, las dos diferencias, ¿no? O sea, si son para estudios, digamos, genéticos o son para usos, digamos, agrícolas. Obviamente esas características y evaluaciones, digamos, están sujetas, digamos, al tiempo, digamos, de evaluación. Ustedes saben que para hacer una caracterización, digamos, se necesita muchos años y muchas evaluaciones y fechas de evaluaciones. Generalmente, digamos, fechas, o sea, ustedes saben, a medida que uno empieza el proceso de mejoramiento, ya va haciendo evaluaciones y ya se va tomando las caracterizaciones de esa variedad. Así cuando llega al final del proceso de mejoramiento, se siguen, digamos, haciendo pruebas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ustedes saben que las variedades, digamos, pueden, digamos, tener modificaciones. Y las modificaciones que pueden sufrir ya pueden venir ya sea propias de la semilla por medio de alguna mutación o algún cambio espontáneo o por ser cambios, digamos, ambientales, productos del ambiente. Por eso hay que tener en cuenta la descripción del fenotipo. Ustedes saben que el fenotipo, ¿qué era? Era igual a ¿qué? El genotipo más el ambiente, más la interacción genotipo-ambiente. ¿Cuál es lo importante acá en la descripción del fenotipo? ¿Qué nos interesa? ¿La parte genética o la parte ambiental? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que se puede, lo que se puede modificar, lo que no? La genética. Exacto. El ambiente no lo podemos cambiar. El ambiente está propio de cada localidad. Entonces nosotros cuando hacemos, por eso les decía que las repeticiones tienen que ser
constante en muchas localidades. ¿Para qué? Para poder observar algún cambio. Porque nosotros cuando hagamos la descripción del fenotipo, qué sé yo, altura de planta o color de grano, por ejemplo, la altura de planta, realmente la altura de planta puede estar afectado por el ambiente. Y no es una característica genética que tendríamos que eliminar. Por ejemplo, si genéticamente, digamos, si yo elimino una planta alta que ha sido por efecto, digamos, del ambiente, no tiene sentido, porque eso no podemos modificar, el ambiente no podemos modificar. O sea, por eso, como les decía, se debe conocer, digamos, la manifestación de un fenotipo para tratar de diferenciar las variaciones debidas a los efectos genéticos de aquellas que ocurren por efectos ambientales. Por eso es importante no tan solo, digamos, que el obtentor o el mejorador de la variedad conozca esas características, sino también, digamos, los que se dediquen a la multiplicación de la semilla, es importante que la conozcan bien a esa variedad. Ahí dentro de cuando se hace una inscripción de un cultivar, digamos, hay un formulario que se tiene que llenar que se denominan descriptores. Y hay una serie de ítems donde uno va poniendo todo, digamos, la descripción de la variedad. Qué sé yo, por ejemplo, no sé, presencia de aristas o no, presencia de vellosidad y así, una serie de descriptores que hacen a esa variedad, la identificación de esa variedad. ¿Por qué, digamos, tenemos que identificar esa variedad? Porque a ver que nosotros la registremos, digamos, si alguien desarrolla otra variedad, digamos, se puede diferenciar, ¿no? Puede diferenciar por esos descriptores. También es importante para mantenerla. ¿Por qué es importante mantener, digamos, conocer esos descriptores? Para mantener la pureza de la variedad. Por eso les decía que es importante que no tan solo, digamos, los mejoradores conozcan esos descriptores, sino el que se dedique a la multiplicación, porque generalmente tienen que hacer una pureza, una purificación, se llama, varietal, porque ustedes saben que las variedades no son 100%, digamos, homocigotas, en el caso de las autógamas, o en el caso, digamos, de las alógamas, digamos, las líneas puras no tienen un 100% homocigosis, siempre hay una residual, digamos, de genes dando vuelta que pueden, digamos, alterar esa pureza. También hay una pureza, digamos, permitida. Esa pureza permitida que se denomina, digamos, puede ser propia de la variedad, si es una variedad, digamos, de polinización libre o es un híbrido. Generalmente la que presenta mucha variabilidad o una variabilidad digamos, aceptable, puedo decir, digamos, en cuanto al porcentaje de, no sé si decir contaminación, pero, o planta fuera de tipo, mejor dicho, generalmente esas cualidades están, la dejan, el breeder generalmente ya la deja aclarado eso, digamos, cuando hace la descripción del fenotipo. Por ejemplo, presencia, por ejemplo, de color de grano. Si esa variedad tiene un 2%, un 3% de color de grano, eso ya está aclarado. Entonces, no lo podemos considerar como contaminación, porque ya está aclarado que se permite un cierto grado de variación. Todo eso, digamos, lo dejan, digamos, los descriptores cuando se hace la inscripción de los cultivares. Como les decía, esos descriptores pueden ser, o esos caracteres descriptivos pueden ser fijos,
o pueden ser variables. Fijos, cuando están gobernados por pocos genes, generalmente tienen una distribución discreta. Son caracteres, por ejemplo, color de flor, color de grano. Son denominados caracteres cualitativos. Y tenemos los variables que tienen una distribución continua. Esto ya está gobernado por muchos genes, como es la altura de planta, el número de granos. Son caracteres cuantitativos, ¿no? Un poco más que nada, digamos, volviendo atrás, digamos, a la producción de semilla y al mercado, digamos, de semilla en Argentina. Por ejemplo, en Argentina tenemos la cantidad de obtentores. Bueno, esto ya es una información, yo creo que un poquito más, pero más o menos están registrados 337 obtentores. Pueden ser personas físicas o algunas empresas. El volumen de producción, 230.000 toneladas. Los multiplicadores, empresas que se dedican a la multiplicación en Argentina, son 897. Las comercializaciones, 716 empresas que se dedican a esto. Y laboratorios, 126 laboratorios. Como dato, digamos, en la Argentina, digamos, esta producción de semillas mueve un total de 100.000 puestos de trabajo, ¿no? Que se dedican a esto, aproximadamente, ya sea directos o indirectos. Este cuadrito, digamos, yo quiero que ustedes observen acá y me digan que, ¿por qué es así? ¿Por qué esa diferencia en cuanto a especie? Esto es, digamos, los millones de bolsas equivalentes necesarias para sembrar la totalidad de la sembrada para la campaña 2015-2016. Esto es en el mercado de semillas por cultivo y estatus de certificación. Lo que está, digamos, en azul son semillas certificadas. Lo que está acá en naranja son bolsas no certificadas. Y en verde, regalía extendida. Usted dígame por qué esa diferencia entre maíz, girasol, sorgo, soja, trigo. ¿Mm? ¿Por qué acá está? Estos tres cultivos tienen un 100% de bolsa registrada y el cultivo de soja y trigo no así, tienen un porcentaje. Esto es la bolsa blanca. Esto es comercio ilegal. Este es comercio legal, digamos. Los que son híbridos, Exacto, exactamente. Ustedes se dan cuenta que acá el maíz, girasol, son cultivos híbridos. ¿Y cuál era una de las características del cultivo híbrido? Yo no lo puedo, digamos, sembrar al año siguiente. Todos los años yo tengo que estar comprando semillas. Sí o sí tengo que comprar semillas. En soja, ¿qué puedo hacer? En los cultivos autógamos. Yo compro, realmente, ¿qué hacen los productores? Compran una sola vez semilla y la multiplican. Y hay un gran mercado ilegal, digamos, o no certificada de semilla. Ustedes ven que de soja, el 65% de la soja, digamos, de bolsas que se venden no está certificada. El 16% es de regalía extendida, donde, digamos, el productor paga, digamos, por el uso de esa semilla, y un 20% de semilla de bolsa nueva, que compra todos los años. Y ese es un gran problema que tiene, digamos, y ese problema, por eso, digamos, que quieren modificar la ley. ¿Por qué quieren modificar la ley? ¿Por qué? Porque el productor que compre una vez, que compre la semilla, generalmente la de cultivos autógamos, va a tener que pagar
todos los años va a tener que pagar, digamos, por el uso de esa semilla. Ese es el problema. Que una vez que uno compre la semilla, va a tener que usar, digamos, todos los años, ellos quieren que ustedes les paguen por el uso de esa semilla. O sea, de esta franja de 16%, quiere que sea mayor. O sea, el 16% lo que pagan es solamente, digamos, algunos productores, que se llama la regalía extendida. Disculpe, profe, ¿cómo entonces quieren modificar para que el productor, por ejemplo, de soja tenga que pagar todos los años o al revés, digamos? Exactamente. Quieren modificar el uso propio de la semilla. La ley vigente protege ese derecho. O sea, vos compras semilla una vez y vos podés multiplicarla, digamos, para uso propio, dice, como dice la ley, indefinidamente. Claro, pero eso estaría bueno para, por ejemplo, para los pequeños productores y cosas así, para que no tengan que andar pagando todos los años. Exactamente, sí, esa es una de las modificaciones, digamos, que quieren hacer, digamos, que hasta cierta facturación, por ejemplo, hasta 1.800.000 pesos, digamos, facturación, no se pague, no, el productor no pague. Mayor a eso, sí. Pero, Bien, pero gracias. las empresas multinacionales no, ellos quieren que todos paguen. Ese es el problema, por eso la ley hace más de 10 años que está ahí y no pasa. No pasa. Uno de los argumentos de las empresas es que no hay inversión, o sea, es un problema que al no haber, digamos, retorno, digamos, ellos no están invirtiendo. Generalmente las empresas usan el 9% de la facturación en investigación. Es uno de los más altos, digamos, en cuanto a el presupuesto. O sea, de usar el 9% de tu facturación en investigación es mucho. Y ese es uno de los reclamos de las empresas, que ellos gastan mucho en investigación. Pero bueno, hay que ver también, digamos, qué sé yo, como decir, digamos, el uso, digamos, de muchos pequeños productores. Imagínate si tiene que un pequeño productor compra no va a poder usar nada, y no va a poder, digamos, no va a poder sembrar, esa es la verdad. No va a poder, porque va a tener que estar pagando la semilla. Pero bueno, eso para otro tema de discusión. Acá ustedes observen cómo ha evolucionado el mercado de semilla en distintas, cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, en el 1973, cuando, digamos, se empieza a regir la ley esta, la producción agrícola era de 14 millones de toneladas. Había una facturación de 1.024 millones de dólares. Ahora, digamos que hay mayor producción de toneladas. La facturación es 1.500 millones. O sea, eso tendría que ser muchísimo más, ¿no? O sea, si uno ve esto, tendría que ser mucho más, porque, obviamente. Pero haber un mercado paralelo de semilla, esto no está reflejado acá. Otra cosa también que observen es los organismos genéticamente modificados dominan en los registros de soja y maíz con un 98% y un 77% respectivamente. Soja, digamos, por ejemplo, tiene un mayor registro de eventos tecnológicos. Por ejemplo, en el 2015, o sea, hubo 54 variedades de soja. O sea, el 98% son eventos con eventos. Y el 2% son sojas transgénicas. Lo mismo pasa con maíz. O sea, en el 2015 se registraron, digamos, 60 variedades, la mayor parte con eventos. Lo verde son variedades convencionales. ¿Qué no quiere decir esto? Que digamos que el mejoramiento va, digamos,
camino a ser, digamos, que todas las variedades en futuro van a ser con eventos. Cómo es evolucionando de 1990, ¿no? Sin eventos, hasta 95, 96, cuando ingresan, digamos, la soja a la Argentina con la soja de Reyes, ¿no? A partir del 96 para adelante. ¿Cuáles son las normas que tenemos que tener nosotros para producir semillas, ya sea básica o certificada? Como les decía, mantener la pureza genética de las variedades, evitar su deterioro. Las parcelas dedicadas a la multiplicación de semillas deben mantenerse debidamente aisladas. Como les decía, el aislamiento puede ser por distancia, por barreras o fechas de siembra. Al determinar las distancias apropiadas para el aislamiento, deben considerarse las experiencias de campo. Otra cosa que tener en cuenta, digamos, por ejemplo, cuando hacemos, digamos, maíz, ¿cómo se dice? La dirección de los vientos dominantes. ¿Por qué? Porque también yo lo puedo hacer, digamos, a 300 metros, pero tratemos, digamos, de que no esté, digamos, en dirección de los vientos dominantes. ¿Por qué? Si no, esos 300 metros es como que es muy poco. Porque ustedes saben que se transporta por el viento. Si lo ponemos, digamos, en sentido de los vientos dominantes, digamos, ese porcentaje de contaminación va a ser mayor. ¿Qué más? Bueno, entramos en la etapa de producción de semilla. Como les decía, la producción de semilla genética o del mejorador también se le conoce. Es un núcleo de semilla muy pequeño que generalmente la maneja el mejorador. Se hacen en parcelas muy pequeñas, muy aisladas, con un proceso de cuidado muy estricto. Generalmente son parcelitas, digamos, que se usan a veces de limitación con boyeros, a veces para que no entren animales, o a veces se usan tela antipájaro, ¿no? Porque, por ejemplo, si hacemos sorgo, por ejemplo, el sorgo es muy preferido por las aves, así que tenemos que tener cuidado de eso, ¿no? Se usan mallas para que los pájaros no ingresen y te coman la semilla. Más que nada eso, digamos, acá en esta etapa, en la producción de la semilla genética, se va multiplicando la semilla hasta llegar a un volumen adecuado para decir que es semilla básica. Por ejemplo, se va de generación 0 en la producción de semilla básica. Se le determina generación 0, digamos, a la inicial, a ese núcleo de inicial, que sería la genética. De ahí se va multiplicando hasta llegar a la generación 4, G4, generación 4, que se le denomina prebase, donde ya tenemos un volumen suficiente de semilla para hacer la semilla certificada. La semilla básica también tiene mucho cuidado. Se hacen campos aislados. También está cuidado del mejorador o de la empresa que se dedica a la multiplicación. También hay que tener cuidado, digamos, si hacemos, por ejemplo, semillas de soja o de trigo o de alguna autógama, cambios internos, o ya sea mutaciones, se presentan muchas mutaciones a veces y espontáneas que pueden modificar esa característica original.
Una vez que tenemos el núcleo de semilla ya básica, digamos, ya pasamos a la etapa de certificada. Certificada ya, digamos, a nivel de superficie mayor, donde ya se destina, digamos, a la producción comercial. Acá, digamos, los cuidados no son tan estrictos. ¿Por qué? Porque acá lo que se está haciendo ya es la multiplicación para el destino para el productor agrícola. O sea, la semilla que nosotros tengamos acá en la certificada es la que se vende al productor agrícola. Generalmente el productor agrícola, el destino de esa semilla, de esa producción ya es para la venta, ya será para el consumo animal o alguna producción de algún biocombustible o algo, digamos. Por eso no es tanto no es tanto el control estricto. ¿Por qué? Porque si es que si es que se escapa, por decir así, alguna planta fuera de tipo, digamos, no repercute tanto, digamos, en el lote, porque, digamos, si bien nosotros lo vamos a poder observar, digamos, cuando nosotros sembremos esa semilla, alguna planta que no es de lo normal, no importa. ¿Por qué? Porque nosotros esa producción ya la destinamos, como les decía, para el consumo, ya sea humano o animal. Más que nada. Ahí tenemos, por ejemplo, semillas genéticas. Más que nada yo esto, digamos, en una foto para que ustedes puedan ver, digamos, el volumen. Digamos, esto no implica que sea una semilla en sí. Este es producto de la semilla. O sea, ustedes siembran una semilla de papa y en la plantita le da, cuando crece la plantita, le da estos papines chiquitos. Una forma para que ustedes vean, digamos, que es semilla genética en volumen muy pequeño que se maneja. Acá tienen otro ejemplo de semilla genética. Por ejemplo, acá es girasol. O sea, lo que se hace acá, digamos, esta parcelita es una semilla, digamos, genética, o es un núcleo muy pequeño, donde se lo incrementa individualmente. O sea, estas bolsas que se le ponen, que son bolsas tipo rejilla, para que no tenga cruzamiento. Sobre todo el cruzamiento se da ¿por qué? Por las abejas. Y entonces esto evita que los insectos ingresen y hagan un cruzamiento. Háganme preguntas, chicos, cualquier duda que tengan. Acá hay otras producción de semilla. Lo anterior era semilla básica, genética, son lotecitos de semilla genética o del mejorador. Y ya acá vemos que acá ya es un poquito más grande el lote. Esta es una producción de semilla básica de girasol. Ustedes saben que el girasol se usa la androesterilidad para la producción de híbrido. Hacer plantas androestériles, nosotros necesitamos, digamos, una isolínea portadora de ese gen restaurador. ¿Sí? Tenemos las líneas hembras, generalmente se dice línea A o la línea B. Generalmente la línea B es la hembra y la línea A es la línea isogénica que posee ese gen restaurador de la fertilidad. Ustedes ven que están intercaladas. Ustedes ven que cada dos filas de la línea B hay una línea A. Esta es una semilla, es lo que se produce acá, es una semilla básica que va a servir ¿para qué? Para producir un híbrido, que sería la semilla certificada. Acá tienen otro lote de semilla básica. ¿Cuáles son también lo que se tiene que tener en cuenta con la producción de semillas? Los lotes. Este es un lote que observan ustedes acá en este lote. ¿Está bien? ¿Está mal? Está sucio.
con maleza. Exactamente, están llenos de malezas. Eso es lo que hay que evitar, digamos, si nosotros hacemos semilla, un lote, por ejemplo, que si viene la inspección del INASE, un lote que te dan de baja, ¿no? O sea, porque digamos está muy, muy sucio, no está bien identificada, o sea, puede tener muchas enfermedades, hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Cuando hace semilla básica uno tiene que hacer las cosas bien. Y como les decía, las semillas certificadas ya son lotes mucho más grandes, ¿no? Observen ustedes. Acá son lotes de 50 hectáreas, 100 hectáreas, ¿no? Donde ya sembramos, ustedes se acuerdan que la semilla básica, ustedes incrementaban las líneas parentales. Para hacer un híbrido, ustedes saben que necesitan los progenitores, masculino y femenino. Lo que hacían lo que teníamos anteriormente era la semilla progenitora femenina. Acá tenemos ya en el lote de la producción de semilla híbrida, tenemos lo que es la lote de semillas hembras y macho. Acá ustedes las flores que ven acá, que ya lo que está en amarillo, lo que está floreciendo, es la línea polinizadora. Y lo que está todavía acá, que no está abierto, son las líneas femeninas. ¿Qué observan acá, aparte ustedes del lote? ¿Qué hablaban de las plantas fuera de tipo, algo de eso? ¿Se dan cuenta que hay plantas que son más grandes que otras? ¿Es una contaminación, profe, decía usted? Sí, exactamente. Esto puede ser producto de alguna contaminación, o puede ser que sea algún híbrido. ¿Por qué? Porque ustedes no se olviden que esta línea hembra viene de un incremento de semilla básica. Puede ser que esta se haya contaminado en ese lote. Y puede ser que sea un híbrido ya. Estas plantas altas y vigorosas puede ser que sean un híbrido ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este lote? Eliminarlas las plantas. Eliminarlas, sí. Realmente se va un operario, digamos, y va recorriendo el lote, ¿no? Así, fila por fila, con un machete, y va echando esas plantas que no son del tipo, ¿no? Y dejando las plantas que corresponden a la variedad, así. Porque una vez que esto, digamos, pase, digamos, si esto llega a florecer o llega a producir semillas, digamos, esta contaminación se traslada para la siguiente etapa. Pero en este caso, como hacer una semilla certificada está en la última etapa, no sería tanto, pero lo importante sería que no vaya esto. Si bien después si llega a vender esta semilla, va a tener reclamos del productor, ¿no? Porque cuando vaya a sembrar el productor, va a decir, han salido un montón de plantas que no corresponden. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada semillero, digamos, cómo lo maneja. Bueno, acá en el maíz, por ejemplo, acá un lote de producción de semilla certificada también, donde tenemos las líneas polinizadoras, los maíces que son polinizadores, la fila de machos, y tenemos 4 filas de hembras, que realmente, digamos, que están despanojadas. Las hembras son las que están despanojadas, y acá hay un problema a veces, el mal despanojado. Por ejemplo, acá se despanojó mal, y esta planta está produciendo polen, y está contaminando todo esto. Está contaminando todo esto. Este es un problema. ¿Por qué? Porque generalmente estas plantas que están autofecundadas,
van a seguir produciendo líneas maternas. No así, no va a ser híbrido. Y eso se va a ver reflejado, digamos, en el lote de comercial ya. Esas cosas hay que tener en cuenta. Si se dedican el día de mañana a producir semillas o trabajan en empresas, hacer un monitoreo cuando se hace el despanojado manual, generalmente el despanojado manual o mecánico, el monitoreo constante, de que el trabajo se haga bien. Si no se hace bien, digamos, si bien esta parte generalmente, ¿qué es lo que se hace? No se puede eliminar todo el lote por una panoja. Realmente se estima que el polen puede recorrer 10 metros a la redonda. Entonces, lo que se hace es no cosechar o se elimina, se machetea ese círculo, por la duda. Bueno, acá está un poco mejor, más las 4 surcos hembras y los 2 polinizadores, los dos surcos machos. Son campos de 500 hectáreas, 1000 hectáreas, imagínense. Y bueno, esto para recordar un poco. Y al profe, disculpe, ¿a Sí, los sí. polinizadores se le sacan la espiga, digamos, o queda? No, acá ¿se acuerdan, digamos, en el tema 10, en producción de híbrido, cómo se hace un híbrido? Tienen las 4 surco hembras y 2, 4-2, o era 1-4. Esa era la relación de 2 polinizadores y 4 surcos hembras. A los surco hembras se le hace el despanojado antes de floración. Antes que emitan polen, se lo despanojan manualmente o mecánicamente. Bien, gracias. Después lo que se cosecha es la semilla de estas 4 surcos. Esta semilla de las 4 surcos hembra es lo que constituye el híbrido. A Bien, estos muchas gracias. polinizadores se los elimina, no se cosecha. Esto es descarte. Solamente los 4 surcos despanojados. Eso es lo que constituye el nuevo híbrido. Esto para recordar un poco las distancias. Para mantener, digamos, la variedad. Como les decía, el mantenimiento varietal es muy importante para conservar la pureza genética de un cultivar. ¿Por qué? Porque a través de las sucesivas multiplicaciones, como les decía, eso se va incrementando, esa tasa de contaminación se va incrementando. Si nosotros no hacemos ningún procedimiento para mantener esa pureza, llegamos, qué sé yo, por ejemplo, en soja, llegamos al sexto, por ejemplo, si multiplicamos hasta el quinto, sexto año, podemos llegar a tener un 40% de impureza, ¿no? O de plantas fuera de tipo. Obviamente ya va a dejar de ser, digamos, esa variedad. Por eso se hace constantemente mantenimiento varietal, se denomina, cuando uno todos los años está depurando esa variedad. ¿Y cuáles pueden ser esas causas de esa degeneración varietal? Como ya vimos, puede ser por mezclas con otras semillas. Generalmente las mezclas donde se producen, digamos. Ustedes ya dijeron, digamos, en la siembra, ¿sí? En la siembra, ¿dónde más se produce la mezcla de semillas? En las tolvas, en los silos. Exacto, cuando uno va a cosechar, por ejemplo, cuando uno prepara, digamos, en los galpones, se puede pasar una bolsita que no corresponde. Todas esas cosas hay que tener en cuenta. Pero, profe, cuando es multiplicación, o sea, no hay que todos los años se hace con una semilla certificada. Cuando hacen ustedes multiplicación, No hay que se multiplica la que ya venís multiplicando, o estoy equivocado. claro, sí, o sea, si vos haces híbrido, todos los años vos tenés que hacer una multiplicación con semilla fiscalizada, sí. Está bien, está bien.
¿ya? Lo mismo, digamos, para autógamas, digamos, todos los años se hace la multiplicación con semillas certificadas. Porque esa es la que está, digamos, la que te da, digamos, el INASE, la autorización, te fiscaliza y te da, cuando vos vendés, digamos, la semilla, en la bolsa, viene un sello, digamos, de fiscalización. Por eso esa no entra dentro del 40% que comentaba usted hace un rato. ¿De qué? ¿De la contaminación? Sí. Claro, no, eso, digamos, por ejemplo, si vos estás haciendo, digamos, semilla, por ejemplo, de alguna, generalmente la contaminación se da mucho en, digamos, en las especies autógamas, porque ustedes saben que hacer una variedad, ustedes la pueden multiplicar todos los años. Entonces, si vos no haces esa depuración, digamos, por ejemplo, si vos, por decirte, si vos tenés una variedad nueva, de este año la sembrás, ¿verdad? Vos este año vos cosechás esa semilla. Claro. Para el año vos vas a querer sembrar de vuelta esa semilla. Y seguramente la sembrás. Y capaz que en ese proceso, digamos, de cosecha, capaz que, no sé, se te mezcló un par de semillas de otra variedad. O no sé, o en el campo capaz que hubo cruzamiento espontáneo. Por alguna razón, por algún efecto ambiental, hubo cruzamiento. Vos no te das cuenta, vos la sembrás, ese segundo año, ya vas a tener un porcentaje de plantas fuera de tipo. Si vos no te das cuenta, la volvés a cosechar, volvés a sembrar esa misma semilla sin hacerle ninguna purificación. Porcentaje de Sí. contaminación, digamos. Exactamente, entonces la tasa se va aumentando. Por eso es importante, digamos, comprar semillas certificadas. ¿Por qué? Porque las empresas, las que venden semillas, sí hacen ese proceso. Ellas sí se dedican, digamos, a hacer, digamos, ese proceso de purificación. O sea, todos los años venden semillas certificadas donde sabes que esa genética es 100%, digamos, de esa variedad. Lo mismo pasa porque van los inspectores del INASE y certifican esos lotes. Así que no hay forma, digamos, de que vaya, digamos, puede ser alguna que otra, puede ser que se manifieste alguna planta fuera de tipo, pero no a gran escala. El problema se da cuando uno hace, digamos, independientemente de la semilla. Bien. También puede darse ya sea por mezcla, como le decía, por falta de fijación de la variedad. Muchas veces falta de fijación de las variedades, porque a veces la variedad no está bien establecida y todavía está segregando, la variedad sigue segregando. Y eso se repercute, digamos, en las generaciones sucesivas, donde saben cuando deja de segregar, cuando ya, digamos, está estabilizado el purgénico. Y se puede presentar alguna variación, digamos, por ejemplo, sobre todo, digamos, en las especies que son poliploides, a veces presentan muchas mutaciones. También se puede presentar, a veces la tasa de mutación se presenta muchas veces, digamos, cuando la semilla es muy vieja. También. Más que nada eso. O sea, es importante, ¿para qué? Es importante la purificación varietal, es para mantener esa fidelidad de esa variedad. O sea, que sabemos que esa variedad es 100% lo que decimos. Como le decía, es ¿cuáles son a veces las características, digamos, o los caracteres, digamos, que pueden estar, digamos, fuera de lugar o se considera fuera de tipo? Por ejemplo, el ciclo, por ejemplo, del cultivo. Si ustedes observan, digamos, una planta que, no sé, que floreció antes, obviamente se elimina. El color de la flor también se elimina, o las espigas,
o el tallo presenta alguna coloración, la altura de la planta. Muchas veces, digamos, se confía mucho con la altura de planta porque, como les decía, a veces puede ser efecto ambiental. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. O puede ser, sobre todo a veces se da a veces porque los suelos son muy overos y hay un lugar que son muy fértiles y a veces presentan ese efecto, digamos, que planta parece que son más altas que otras, pero a veces por efecto de, más que nada del suelo, tiene más fertilidad. Las espigas, puede ser también tamaño de la espiga, el porte, otros caracteres pueden ser hoja, pelos. Y también, importante también, la purificación se da mucho, sobre todo en hortícolas, por el tema de enfermedades, saneamiento. Más que nada esto es para que ustedes vean cómo es la tasa de multiplicación. Por ejemplo, la semilla original o del mejorador, por ejemplo, con 0,2, como dice acá, se considera 0,mitad de la semilla como existencia. ¿Cómo se...? Con 0,2 hectáreas de semilla original nosotros sembramos 10 hectáreas de semilla básica. Con 10 hectáreas de semilla básica nosotros podemos hacer 667 hectáreas de semilla certificada. Y de la certificada ya podemos hacer 100.000 hectáreas de maíz comercial. ¿Cómo va? Ustedes observen cómo se va incrementando. Como les decía, hay que tener mucho cuidado en la semilla original y en la semilla básica. No tanto en la semilla certificada también, pero ¿por qué? Porque la semilla certificada, una vez que nosotros producimos la semilla, ya pasa a semilla comercial. Este maíz ya va destinado a la industria o al consumo animal o humano. Pero acá son importantes estos pasos. Controlar, digamos, la pureza, digamos, en estos pasos. Original, básica, sobre todo en estas etapas básicas. Profe, ¿todos los años Sí. hay que volver a hacer y volver a guardar semilla básica y certificada? Exactamente. Todos los años ustedes ven acá que ustedes tienen que, todos los años, digamos, se hace esto. Todos los años ustedes tienen que multiplicar, mantener ese núcleo de semillas. Todos los años. Porque, como les decía, se tiene que mantener esa pureza. Porque todos los años, digamos, en las tasas de multiplicación que nosotros vamos multiplicando, pueden aparecer variaciones. Y nosotros las tenemos que estar atentos y eliminando. O sea, yo para este año, yo inicié, digamos, en este ciclo, en esta campaña, sembré, por ejemplo, la semilla certificada para hacer el maíz comercial. O sea, las empresas que hacen, llegan hasta acá, producen la semilla certificada y venden la semilla. En el caso del maíz, todos los años se produce semilla de maíz híbrido. Todos los años se hace esta pirámide. Igual eso es hasta que sale un híbrido mejor, digamos, ¿verdad? Sí, obviamente, es hasta que sale un buen híbrido y se empieza de vuelta, o sea, se va reemplazando, o sea, el híbrido, digamos, va cambiando, o sea, pero esto se mantiene siempre, o sea, esto es una forma de decir, digamos, de cómo empieza uno de poquita semilla, digamos, de la semilla del mejorador, va incrementando. O sea, eso es el proceso, digamos, para poder llegar a esto, digamos. Bien. Bueno, entonces ya lo vimos, producción de semilla de girasol acá. Uno siempre habla de maíz, pero hay otros cultivos también que son importantes y que se hacen, por ejemplo, acá en Tucumán, producción de semilla de girasol. Acá se hace semilla, pero esta semilla va a la zona núcleo, donde se hace girasol. Acá solamente se hace la semilla. En Argentina tenemos varias zonas bien delimitadas de productoras de semilla. En la zona núcleo, zona de Pergamino, sur de Santa Fe, es una zona núcleo donde se hace mucha semilla. Tenemos acá al norte, acá en Tucumán se hace acá en la zona de Burruyacu y La Cocha. Se hace semilla de maíz, sobre todo, y de soja también.
Bueno, ahí son algunos, acá ya está en etapa finalizando, o sea, todo esto, lo que ustedes observan acá, ya lo- los capítulos ya punto, digamos, punto de madurez fisiológica, ya están ahí, digamos, o sea, unos par de días más, esto ya está maduro para la cosecha. Ustedes saben que toda semilla, digamos, cuando se hace semilla, digamos, sobre todo, digamos, no se deja mucho tiempo en el campo la semilla. ¿Por qué no se deja mucho tiempo en el campo? Porque está más expuesta, digamos, a factores ambientales y al ataque de plagas y esas cosas. Entonces, se la cosecha, por ejemplo, este girasol, como les decía, en un par de días más, se le aplica un desecante, ¿m? Un desecante y se lo cosecha. Se le aplica el desecante, se espera 15 días y se cosecha. ¿M? Igual al maíz para semillas se lo cosecha, digamos, con un 35% de humedad, ¿m? En espiga. Bueno, ahí se colocan colmenas, digamos, en la producción de semilla de maíz, porque saben que necesitan el polinizador. Otro lotecito, y bueno, enfermedades que se presentan en los lotes de producción: esclerotinia, ataque de pájaros y ataque de chinches, ¿no? Sobre todo, digamos, los ataques de chinches, digamos, se da porque succionan los granos cuando están inmaduros. Los granos succionan el jugo y le inyectan toxina, digamos. Eso no se ve a simple vista, pero ustedes cuando hacen un análisis de tetrazolio, aparecen los daños por chinche. Tienen chinche los cuernitos, ataca el maíz cuando está emergiendo. ¿Alguna duda, chicos? Ahí tienen ataque de Tizón. tizón, muy bien, tizón y maíz. A veces se da, digamos así, este ataque tan severo de tizón se da porque las condiciones ambientales han sido favorables para que se explote el tizón. Claramente el tizón ataca muy, muy poquito. Esto, digamos, ustedes observen que toda la planta está afectada por tizón. Bueno, acá lo mismo, un poco de los lotes de producción. La cosecha del maíz se hace con las cosechadoras, digamos, convencionales, pues solamente que esto va, digamos, se va en espiga, digamos, los camiones son especiales, donde van ventilados. Acá tienen unos huecos, ahí tienen unos huecos ahí, unos tubos donde se le inyecta aire frío, porque estos camiones van hasta Rojas, en Buenos Aires, donde está la planta de procesamiento. Como les decía, estas espigas van con un 35% de humedad. Imagínense, desde acá de Tucumán hasta llegar allá, o de Córdoba hasta llegar a Buenos Aires, pasan muchas horas, y si no tienen una refrigeración internamente, esa temperatura se eleva hasta 60 grados. Imagínense, más de 55 grados, digamos, ya el germen del maíz muere. Así que eso tiene que tener mucho cuidado. Ahí está la cosechadora, va cosechando en espigas. Debe ser como la única modificación que tiene, que se le saca, digamos, el cilindro y cóncavo de la cosechadora, y bueno, se le coloca, digamos, una cinta transportadora. Los cabezales son los mismos. Y eso es todo. ¿Alguna duda que tengan? Pregunten. Eso era todo el tema 14. Si no tienen más preguntas, los dejo Todo para claro, que, profe. bien, para que hagan el practiquito.